vamos a empezar. Voy a compartir mi presentación en un segundo. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a, como ya les comenté, vamos a platicar acerca primero de lo que es la interpretación de las espirometrías y posteriormente de la placa de tórax. Y bueno, la definición como tal, yo creo que ya es una de las que, bueno, habíamos comentado, de hecho en las clases que ustedes han tenido, y es una prueba de función pulmonar que va a medir los volúmenes y flujos respiratorios. Esto como tal va a ser como tal interpreta la capacidad de acumular el aire en los pulmones y la capacidad de moverlo. Em, es muy importante la espirometría porque finalmente el estándar de oro, así lo comentan los neumólogos, para poder diagnosticar sobre todo enfermedades de obstrucción pulmonar, como es el caso del síndrome de POP, en donde se engloban varias enfermedades, que como ustedes ya saben está la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, ¿verdad? Y bueno, finalmente es importante saber, independientemente de la técnica, por qué se hacen este tipo de estudios. Eh, Finalmente, la espirometría que nos utilizamos es la forzada. La simple realmente yo a veces no la recomiendo porque no nos va a medir como tal el volumen y los flujos expiratorios que nosotros necesitamos saber para poder diagnosticar, como ya repetí, un problema obstructivo o un problema restrictivo o un problema mixto. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los problemas obstructivos, hay dos tipos de enfermedades obstructivas que pueden ser diagnosticadas con la espirometría, como es el EPOC y el asma. En una es reversible al broncodilatador, en otra no es reversible. Normalmente las espirometrías deben de ser forzadas porque aparte necesitamos evaluarlas con un broncodilatador para poder ver esa situación que acabo de comentar si es reversible o no reversible. Entonces, como se menciona en esta diapositiva, el paciente debe realizar una expiración máxima forzada en el menos tiempo posible y después hacer una inspiración también máxima. ¿Sale? Ya habíamos platicado en las clases que ustedes llevan por vía online, que el tiempo que debe de expirar el paciente son de 6 segundos. Entonces, el paciente debe forzar la inspiración, ¿verdad? Sostenerla, se le pone una pinza en la nariz, se pone el espirómetro y de manera forzada, ¿sí? Sacar todo el aire. ¿Esto qué nos va a ayudar? Bueno, finalmente a calcular el volumen elástico, ¿verdad? Del pulmón y esto sobre todo en relación con el tiempo y los flujos respiratorios. Aquí observamos una gráfica normal, ¿sí? De una espirometría forzada. Como yo les he comentado, normalmente empieza con la expiración forzada, ¿sí? El BEF1, que sería la primera parte, el primer segundo, nos va a medir precisamente el volumen expirado en el primer segundo. Y bueno, en el caso normal, bueno, como vemos aquí, realmente la gráfica no tiene ningún problema. Expira, llega al flujo expiratorio máximo, ¿sí? En este cuadrante y posteriormente viene lo que es el descenso de lo que es toda la expiración, ¿sí? Esa sería la gráfica de flujo-volumen y finalmente tenemos también la de volumen-tiempo, en donde también vamos a valorar, ¿verdad? A los 6 o 7 segundos, como dice esta gráfica, normalmente son 6 segundos, el tiempo en el cual el pulmón se va a vaciar, ¿sí? Y ahí yo poder diagnosticar si hay una patología obstructiva o restrictiva. Se pueden diagnosticar las dos en esta gráfica y de hecho, pues vamos a verlo ahorita en las siguientes diapositivas. Este es el cuadrante de Miller, ¿sí? Como tal da información acerca de en qué cuadrante vamos agrupar un patrón, ya sea de tipo normal, obstructivo, restrictivo o mixto. Si ustedes se dan cuenta, realmente va a ir por porcentajes, como ya lo habrán visto en las clases, ¿verdad? En cuanto a la capacidad vital forzada, en cuanto al índice de Tipeno,
o en cuanto al volumen expirado forzado en el primer segundo. Entonces, el cuadrante de Miller, como dices, va a evaluar junto con el resto de la información y no en el lugar de ella curvas válidas o datos introducidos equivocadamente. Tampoco dice nada de una prueba broncodilatadora, pero sí nos va a agrupar en qué cuadrante quedan las curvas como tal de expiración. ¿Sale? Pues es una tabla finalmente que ustedes ya conocen, en la cual tenemos cuatro cifras importantes o datos importantes que nos van a servir precisamente para poder medir la espirometría. Entonces, el cociente FEB1, FBC, que se conoce también como de tifeno, ¿verdad? Normalmente debe estar en un valor entre 70 a 85%. Si llega a estar menos del 70%, probablemente ya estamos hablando de un problema obstructivo, ¿sale? En el caso de la expiración forzada el volumen, perdón, forzado en el primer segundo, lo normal menciona, este es el libro del Cristancho, de fisioterapia pulmonar, y aquí menciona que es del 80 al 120%. Algunos autores también lo manejan hasta el 100, ¿eh? No es tan elevado como tal al 120%. La capacidad vital forzada del 80 al 120 o al 100 y la FEB 2575 que nos mide la vía aérea pequeña debe ser mayor al 60%. Ahora, esta es una gráfica, ¿verdad? En donde precisamente se esquematiza dónde está un cuadrante como tal ya de tipo obstructivo, eh, tomando en cuenta, ¿verdad? Primero lo que es la curva normal de la espirometría, como ya hemos comentado. Si se dan cuenta, al inicio de la expiración se debe formar un pico, por así decirlo, que es el flujo pico expiratorio, y después viene el descenso de la expiración. Algo muy importante aquí es que, si ustedes se dan cuenta, también se debe de medir la inspiración, por eso se llama esta curva inspirométrica, en donde hay un patrón también obstructivo. Normalmente nosotros medimos solamente la expiración, pero lo ideal es medir tanto la expiración como la inspiración, así es como los neumólogos nos los recomiendan. Sin embargo, bueno, normalmente nosotros hacemos y los espirómetros que tenemos actualmente nos hacen la curva de la espirometría en la expiración, sin que en un momento hagamos la inspiración. Ahora, todavía hay que tomar en cuenta también que estos pacientes, la mayoría son arriba de 60 años. Entonces, hay mucha gente de 80 años, por ejemplo, que tiene muy poco esfuerzo para poder hacer este tipo de prueba, que es muy agotador, es muy cansada y no es tan fácil de realizar. Entonces, eh, hay ciertas complicaciones precisamente en la técnica para que un paciente pueda expirar de manera correcta. Entonces, ¿cuál es lo importante de esta curva? Si ustedes se dan cuenta en la normal, realmente pues es totalmente, por así decirlo, lineal, ¿verdad? No tiene ningún tipo de deformación. Y cuando hay una obstrucción pulmonar, siempre yo les comento que deben de tomar en cuenta esta línea, esta concavidad, ¿sale? Cuando hay una concavidad al final de la expiración, ¿sí? Se dice que hay un patrón de tipo obstructivo, ¿sale? Independientemente de las cifras que les den, etcétera, volumen expirado forzado en el primer segundo con relación al índice de tifeno. Si ustedes observan esta concavidad al final de la expiración, estamos hablando prácticamente de un patrón obstructivo puro, ¿sí? Sin ninguna otra situación que comentar. Y aquí tenemos un patrón obstructivo igual, pero ya en lo que es la curva de volumen-tiempo. Si nos damos cuenta, esta es la curva normal, ¿sí? Tendría que ser una expiración completamente fuerte, ¿verdad? Elevada, ¿sí? Normal, generando igual un volumen expiratorio forzado, normal. Cuando hay una obstrucción pulmonar, ¿qué pasa? Que, pues bueno, finalmente, como en la obstrucción pulmonar hay broncoespasmo o secreción de moco en abundancia, el flujo como tal tiende a disminuir. Entonces, el paciente, aunque sople, ¿sí? Al momento de que expulsa el aire, la vía respiratoria lo que es que disminuye esa velocidad con la que el flujo ¿sale? Por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, aquí la curva se ve como aplastada, ¿verdad? Y en el tiempo como tal puede prolongarse más de los 6 segundos. En algunas ocasiones no llega a los 6 segundos porque puede haber un broncoespasmo o puede haber demasiada secreción de moco, como en el caso de la bronquitis crónica.
¿sale? Entonces, el patrón obstructivo realmente, en el caso de volumen-tiempo, pues es esta la curva que nosotros podemos observar. Cuando se utiliza ya una prueba broncodilatadora, que es la que en algunos de los que hicieron la actividad en el módulo confundieron en cuanto a que fuera positiva o negativa el broncodilatador, hay que recordar nada más que si, por ejemplo, mi curva, por ejemplo esta, ¿verdad? Que me está observando que es obstructiva, de repente aumenta un poquito más a lo que es lo normal, estamos hablando de que es positiva al broncodilatador. Si, por tanto, la curva fuera prácticamente igual a esta, o como en la anterior, en esta, por ejemplo, no hubiera ningún cambio, ¿sí? Si no se mantuviera igual, entonces estaríamos hablando que es negativa al broncodilatador. Y si es negativa al broncodilatador, pues acuérdense que estamos hablando de un problema obstructivo crónico, un EPOC, ¿verdad? En el cual pues, no va a haber reversión. El asma siempre va a revertir al broncodilatador, al que gusten, salbutamol, bromuro dipratropio, formoterol, salmeterol, ya sea de corta o de larga duración, SABA o LAMA, y como tal, bueno, ese es como tal lo que en un momento dado algunos se llegaron a confundir porque, no todos, pero algunos sí me pusieron ahí que eran negativas al broncodilatador cuando se veía que realmente la curva había mejorado a la previa que se había hecho forzada. ¿Sale? Esta es una espirometría igual obstructiva, ¿verdad? En donde hay un flujo expiratorio, un volumen, perdón, expiratorio forzado de 1.5 litros, una capacidad vital forzada de 4.0 litros, que es prácticamente la normal, y vamos a observar que aquí sí hay una reducción de un 38%. Entonces, acuérdense que menos del 70% estamos hablando de que hay una obstrucción pulmonar, y aquí se ve precisamente la concavidad que hablábamos en la curva. La curva de volumen-tiempo se ve totalmente aplastada, ¿verdad? La capacidad vital forzada como tal aquí, pues realmente en el obstructivo no, muchas veces no tiende a verse alterada, porque el pulmón como tal se puede insuflar correctamente. En algunas ocasiones, cuando es muy severa, sí puede disminuir porque finalmente el aire que pues, sale por la vía respiratoria pues va a ser mínimo, ¿no? Y aparte, si la obstrucción es severa, pues igual puede ser que se pueda agregar una disminución discreta de la capacidad vital forzada, aunque no sería el caso porque estaríamos hablando ya de un patrón mixto, en el cual habría un patrón tanto obstructivo como restrictivo, ¿sale? Bueno, este es un patrón restrictivo, igual puro, ¿sí? Como tal, aquí lo que vamos a observar prácticamente, si ustedes se dan cuenta, es que, bueno, aquí no hay concavidad, ¿verdad? Pero lo que vamos a observar es que la curva, como hay una restricción, el pulmón, aunque en un momento dado se insufle o se tenga una complianza adecuada, pero al momento de expirar, perdón, mentira, no es cierto. Aquí la compliance va a estar alterada, perdón, en la restricción. Entonces, generalmente son patologías como la fibrosis pulmonar, ¿verdad? El derrame pleural, en la cual va a haber líquido o el mismo parénquima pulmonar va a estar afectado. Entonces, el pulmón, por más que se trate de insuflar, ¿verdad? No va a obtener esa capacidad para poderse llenar completamente en cuanto a sus volúmenes y capacidades normales del adulto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento de que el pulmón se insufla, ¿sí? Y al momento de que expira, el volumen y el flujo como tal van a estar disminuidos. Entonces va a expirar y aquí no va a haber concavidad, pero como tal, si se dan cuenta, realmente es muy corta en cuanto a el volumen que en un momento dado tendría que haber expirado el paciente. Entonces aquí estamos hablando de que hay una restricción pulmonar, no tanto obstrucción, pero sí restricción. Y si aparte se puede corroborar con ya los valores numéricos que finalmente siempre arrojan las espirometrías. Aquí hay una curva igual de que es volumen-tiempo, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a observar, que es clásico, si ustedes se dieron cuenta, el obstructivo sube, ¿verdad? Y lo que va haciendo es que sube y se dispara, ¿no? La curva. Aquí lo que va a hacer en el restrictivo es que sube de manera muy corta, pero se va a mantener normal, o como dice aquí la leyenda, se va a mantener bajo, o sea, va a tener tendencia a disminuir por lo mismo de que no tiene el volumen que en un momento dado ingresó es mínimo y por lo mismo la curva como tal de tiempo pues va a ser muy corta o va a estar aplastada, por así decirlo, ¿sale? Entonces, la diferencia entre el obstructivo y el restrictivo es que una
la curva empezaría bien y finalmente se habría como una especie de fuga o escape, y en el caso restrictivo se empezaría a aplastar, ¿sale? Por lo mismo de que no hay un buen volumen previo que haya ingresado al pulmón. Bueno, ese es lo que es igual el restrictivo. Esta es una curva de espirometría normal, como ya hemos comentado. Aquí no los maneja, no hay concavidad, aunque aquí hay un poquito, pero realmente está normal. Y aquí está prácticamente restringido, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, sube, realmente no alcanza ni los volúmenes adecuados, que probablemente pase hasta el volumen o la capacidad pulmonar total es más o menos de 5.000 litros, de 5 a 6 litros de volumen. Entonces aquí está totalmente pues, restringido, ¿no? No aumenta el volumen. Y el flujo igual está como tal, restringido o disminuido. Y en el caso del patrón mixto, pues bueno, finalmente lo que hace es que se van a combinar los dos tipos de curva, tanto la obstrucción, porque aquí hay una concavidad, como la restricción, porque no va a estar completamente amplia como tal la curva. Y esto pues nos habla precisamente de que hay una obstrucción y una restricción pulmonar. Por ejemplo, patologías como el enfisema pulmonar tiene este tipo de curva, porque tiene tanto patrón obstructivo como patrón restrictivo. Acordémonos que en el enfisema pulmonar hay destrucción de los acinos pulmonares. Entonces, nos va a generar tanto atrapamiento aéreo, ¿verdad? Y hay una restricción, que es el famoso tórax en tonel, como parte de haberse un paciente que pueda generar mucha secreción, porque estos pacientes normalmente son fumadores crónicos los que generan enfisema pulmonar. Entonces, va a haber un tipo de patrón mixto en el caso del enfisema pulmonar, y bueno, pues es importante saberlo, ¿no? Igual aquí en la curva de volumen-tiempo, si ustedes se dan cuenta, esta es la normal, y en la curva, pues normalmente se va a combinar tanto en lo restrictivo, porque va a estar ligeramente aplastada, pero en lo obstructivo porque va a tener un inicio muy lento, ¿sale? Y entonces podemos observar que como tal se combinan los dos tipos de patrones como tal pulmonares, tanto restrictivo como obstructivo, y aparte pues puede ser que sea un paciente que no llegue ni a los 6 segundos, ¿no? Se puede quedar en los 3, 4, 5 segundos. Y para que una espirometría sea válida debe ser más de 6 segundos en el adulto. En el niño normalmente son 3 segundos lo que se les pide, de 3 a 4 segundos, pero en el adulto sí debe ser de más de 6 segundos para poder medir algo. Y bueno, estos son los valores normales espirométricos, ¿verdad? De la capacidad vital forzada, más del 80%, de la FEV1 del 80, mayor del 80, la relación TIFE-NO más del 70 y el FEV25 más del 60. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un patrón obstructivo? Va a estar la capacidad vital forzada menor al 80%, ¿sale? Mayor, perdón, mayor al 80 va a ser normal. La FEV1 va a estar disminuida, ¿verdad? Porque va a ser el volumen forzado expirado en el primer segundo. El TIFE-NO igual va a estar disminuido, ¿sale? Y estos dos, esta combinación de la FEV1 con la FEV1 FBC o índice de TIFE-NO nos da como tal el margen para como tal diagnosticar el patrón obstructivo. La vía aérea pequeña puede estar también disminuida en el 60%. La vía aérea pequeña hablamos sobre todo de lo que es la vía aérea superior, ¿sí? Hasta lo que es el inicio de la raquia, ¿sale? En el patrón mixto, pues va a estar todo disminuido, ustedes se dan cuenta, la capacidad vital forzada, el volumen expirado forzado en el primer segundo, el índice de TIFE-NO, la vía pequeña, todo está disminuyendo, ¿sabes? Realmente no hay pierde. Y en el restrictivo, algo que, bueno, es muy importante notar es que realmente la que va a estar disminuida va a ser la capacidad vital forzada. Puede ser que, como le decía, puede estar un poco disminuida de la FEV1, aunque realmente no es lo común, pero el índice de TIFE-NO debe estar normal o ligeramente disminuido, ¿sale? El, Normalmente, vuelvo a repetir, en los patrones restrictivos, el flujo o el volumen expirado en el primer segundo no se debe de ver alterado porque realmente no es un patrón como tal obstructivo, sino más bien es un problema de la compliance pulmonar. Y la vía aérea pequeña puede estar normal o disminuida. Y en el caso de la vía aérea pequeña, problemas de arriba de la vía aérea superior, por ejemplo, pólipos, que estén en la laringe, algún problema de estenosis,
todo lo que no te pueda generar tumoraciones a nivel de lo que es la faringe, ¿verdad? Todo eso puede disminuir el flujo de aire a través de la vía aérea pequeña, ¿sale? Entonces, la capacidad vital forzada puede estar normal, la FEV1 igual, al igual que el TIFE-no, pero finalmente la vía aérea pues, va a estar disminuida en cuanto al flujo de volumen, ¿sale? Bueno, antes de que pasemos a esto, quisiera que hiciéramos algunos ejemplos, ¿sale? Para que ustedes, pues allá en casita, me fueran diciendo qué tipo de patrón es. Si gustan, les voy a dar las cifras y ustedes, vamos a quitar nada más esta, ¿verdad? Para que no tengamos aquí acordeón. Y me van a decir qué tipo de patrón es, si obstructivo, restrictivo o mixto, ¿sale? Entonces, bueno, finalmente vamos a poner dos ejemplos y sobre eso ustedes me van a comentar qué tipo de patrones. Primer paciente masculino de 80 años, eh, tosedor crónico de más de 7 meses, expectoraciones hialinas o verdosas de predominio matutino. El paciente utiliza broncodilatadores y aparte es una estatura media baja, 1,60, es complexión obesa, más de eh, 90 kilos y es un paciente que al momento de que se le hace la espirometría va a tener un volumen forzado en el primer segundo o BEP1 de un 60%, ¿sale? La capacidad vital forzada, o sea, la compliance, va a estar en el 90% y el índice de TIFE-no, que es la relación entre el BEP1 y la capacidad vital forzada, va a estar en un 60%. Tomando en cuenta esto, sin broncodilatador, ¿qué tipo de patrón sería? ¿Obstructivo, restrictivo o mixto? Pregunta abierta para los que están presentes. De tipo obstructivo. Ok, perfecto. Ahora, se le aplica broncodilatador, salbutamol. Esperamos unos 15 minutos a que haga efecto el broncodilatador porque es de acción rápida y volvemos a hacer la prueba. Ahora, en la segunda prueba ya con broncodilatador, este paciente va a tener ya va a tener una BEF1 que estaba les había dicho que en 60, va a estar en 65%, ¿sí? La capacidad vital forzada se va a mantener igual arriba del 85-90% y el índice de TIFE-no va a estar en un 65%. Ahí, tomando en cuenta que es obstructivo y bueno, finalmente va a seguir siendo obstructivo, nada más quiero saber si ustedes verían que responde o no el broncodilatador. ¿Respondió el broncodilatador? Podría decir que es positivo al broncodilatador. Es negativo. Acuérdense que es lo que comentamos. Es negativo porque cuando es positivo, tanto el volumen expirado forzado en el primer segundo como el índice de TIFE-no se hubieran visto reflejados como aumentados, ¿no? Probablemente si yo te hubiera dicho que de un 60% del volumen expirado en el primer segundo subió a 80 y el índice de TIFE-no de 60 o 65 subió hasta 85, estamos hablando que respondió el broncodilatador. Entonces ahí hablamos de que no es un EPOC, ¿no? Hablamos de qué es qué patología es, contrario Enfisema al EPOC, pulmonar. un asma bronquial, ¿sale? Un asma bronquial, ¿sí? Entonces, acuérdense que el paciente con asma es un paciente que empezó desde edad temprana, 10 años o 8 años, generalmente está relacionado con atopias o alergias, y es un paciente que aparte tiene toda la ruta del paciente atópico, ¿ah? Rinitis alérgica, dermatitis atópica, ¿verdad? Y finalmente lo que es el asma bronquial, ¿sale? Entonces es un paciente que va a tener problemas
que va a tener, perdón, resultados positivos cuando se aplica el broncodilatador. Entonces, en el ejemplo que les acabo de dar, no respondió al broncodilatador de manera correcta, ¿sí? Subió casi un 10% por mucho. Entonces, estamos hablando de que es negativo a la prueba del broncodilatador, y si es negativo, entonces estamos hablando de que hay ¿qué patología, perdón? Si es negativa al broncodilatador, ¿Es un asma bronquial? es un EPOC, ¿vale? ¿Sí? ¿No ha quedado? A ver, miren, déjenme, lo voy a poner en una hojita para que lo vayamos entendiendo. A ver, miren, el patrón obstructivo, ¿sí? Para que no nos perdamos. Acuérdense que comentábamos que el patrón obstructivo, o bueno, esas son las cifras normales, pero en el obstructivo la capacidad vital forzada va a estar arriba o normal, o arriba de 80%. El volumen expirado en el primer segundo va a estar menos del 80, y la relación de los dos, de la capacidad más el volumen, va a ser menos del 70%. Entonces, yo les ponía un ejemplo en donde la BEF1 está en el 60%, la BEF está, o el volumen, digo, la capacidad vital forzada está en 85%, y el índice de Tífeno, o la relación de los dos, está en un 65%. ¿Vale? Pero aquí a ver si se ve. Creo que no se ve. Ahí está, ¿vale? ¿Vale? Entonces, este es el ejemplo que yo les puse de un paciente de 80 años, ¿verdad? Con tosedor crónico de más de 6 meses. Esta sería la prueba sin broncodilatador, ¿sí? Que es prácticamente lo que estamos hablando acá, ¿sí? Si yo veo esto, el BEF1 está menos del 80, estamos hablando de que hay obstrucción, ¿sí? La capacidad vital forzada está arriba del 80, ¿no? Como dice aquí, 85, pues está normal. Pero la relación entre uno y otro, en el índice de Tífeno, está en 65, entonces menos del 70, estamos hablando que hay obstrucción pulmonar, como ya habían comentado. Ahora, si yo le aplico el broncodilatador, ¿verdad? Vamos a poner post-broncodilatador. Y el BEF1 me quedó en 65, la capacidad vital forzada subió al 90%, y la relación se quedó en 68%, ¿sale? Ahí voy de nuevo. ¿Sí? Este ya es con broncodilatador, ¿sí? La capacidad vital, el BF1 está en 65, la capacidad vital en 90, y este quedó en el índice de Tífeno, la relación, se quedó en el 68. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Realmente no hubo cambio, ¿sí? Probablemente la capacidad vital forzada pudo haber mejorado un poco más, pero de ahí lo que es el volumen forzado y lo que es el índice de Tífeno realmente no cambiaron, ¿sale? Fue un porcentaje mínimo de un 3%, si acaso. Entonces, si esto como tal no me respondió el broncodilatador, entonces se dice que la prueba es negativa o positiva. Negativo. Negativo, exactamente. ¿Sale? Entonces, si es negativo, acuérdense que es EPOC. ¿Sale? Si es positivo, es asma. Ahí no hay Es pierde. correcto. ¿Sale? Ese es como tal, finalmente, lo que tendríamos que diferenciar entre uno y otro. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ahora, en cuanto a lo restrictivo, ¿sí? Podemos hablar de un paciente de igual, 80 años, fumador crónico, con el síndrome del soplador rosado, ¿verdad? Que es común en el paciente que tiene enfisema pulmonar, tiene tórax en tonel. Al momento de que hace la espirometría, tiene un volumen forzado en el primer segundo, ¿sí? De un 80%, tiene una capacidad vital forzada de un 70%, y tiene un índice de BEF1, capacidad vital forzada, de 85%, ¿sale? Esto es sin broncodilatador, ¿ok? A ver si se ve. Esta que es el ejemplo de aquí abajo. ¿Sí? BEF1, 80%, capacidad vital forzada 70%, y la relación BEF1-FBC está en el 85%. Entonces aquí lo que estamos observando, ¿qué es lo que está disminuido? La capacidad vital forzada, ¿verdad? Está en 70, debería estar en 80.
¿ok? Entonces, si está disminuido, estamos hablando de que es ¿qué tipo de patrón? Pregunto, ¿qué tipo de patrón es? Restrictivo. Restrictivo, así es. ¿Vale? Restrictivo. Restrictivo, así es. Entonces, aquí en los patrones restrictivos se puede hacer igual la prueba con broncodilatador. Aunque realmente les comento que no va a haber no va a haber mucho cambio, porque realmente el broncodilatador lo que hace es que me abre la vía respiratoria para que pueda fluir el aire. Cuando hay un problema ya del parénquima, acordémonos que en las patologías del parénquima pueden ser tanto intrapulmonares como extrapulmonares, en el caso de los problemas restrictivos. Entonces, si son intrapulmonares, normalmente ¿qué son? Fibrosis pulmonar, todo lo que ocupe espacio dentro de la pleura y el pulmón, como el neumotórax, ¿verdad? Como el hemotórax, como el piotórax, ¿sí? O que en un momento dado esté ocupando el espacio de la pleura, como es el derrame pleural, ¿sale? O el edema agudo pulmonar. Entonces, lo que sea agua, líquido, ¿verdad? O que como tal el parénquima esté totalmente, pues sí, engrosado en cuanto a su consistencia, como el caso de una fibrosis, eso habla de una restricción interna o intrapulmonar. Lo extrapulmonar normalmente son patologías como la obesidad, ¿verdad? En el caso de la gestación del embarazo en las mujeres, pues también generan patología restrictiva. O en el caso de pacientes que tienen alguna alteración en cuanto a la anatomía del tórax. Por ejemplo, el tórax en quilla, el tórax ¿cómo se llama? Se me fue. Es el pectum excavatum, el de paloma, ¿verdad? O el tórax en tonel, o que también tenga deformidad en la columna, como las escoliosis, ¿verdad? Que pueden en un momento dado también alterar lo que es la morfología de la caja torácica. Y eso también va a traer como tal alteraciones de tipo restrictivo, aunque realmente no estén relacionadas directamente con el pulmón. Y bueno, finalmente el restrictivo, pues yo creo que ahí no hay pierde, porque ahí combina tanto lo obstructivo como lo restrictivo, y pues ahí realmente pues, todo está disminuyendo, ¿sale? La capacidad vital forzada, el volumen expirado en el primer segundo, el índice de tifenó, ¿verdad? Y probablemente lo único que esté no, y también está disminuyendo el FEP de 25 al 75%. Entonces, esos son pacientes que, bueno, pues es un paciente que pueda estar ya con dependiente de oxígeno, ¿sí? Porque puede ser un paciente episematoso, y que, bueno, tenga un pronóstico ya reservado. Eh, Esto también se relaciona mucho, sobre todo en el caso del patrón obstructivo, con una escala que se maneja mucho en la neumología, que es el GOLD. El GOLD 1, 2, 3, etcétera. Creo que ya hay GOLD 4, 5 o 6, pero va a depender mucho de la capacidad de los volúmenes expirados en la espirometría para clasificar la severidad en el que el paciente se encuentra. Esto pues, nos va a decir el pronóstico de vida que tiene, ¿no? Finalmente sabemos que el EPOC pues, tiene un problema de tipo ya pues degenerativo crónico, ¿verdad? No revierte. Desafortunadamente es una patología que pues tiene un mal pronóstico a largo plazo o a corto, dependiendo de cómo está el paciente. Y pues lo único que se le puede ofrecer es el hecho de ayudarlo con oxígeno, si es que ya lo requiere, o con broncodilatadores para que en un momento dado pueda mejorar su respiración. Aparte de, bueno, de quitarle todos los hábitos que en un momento dado se puedan tener, como es el tabaco, ¿verdad? O si alguien fuma dentro de la casa del paciente, hacer ejercicios respiratorios, que después lo vamos a ver más adelante en los módulos, que son precisamente para reeducar la respiración, sobre todo a nivel del diafragma, o mejorar la tos, ¿no? En el caso de la tos asistida, para que esos pacientes puedan movilizar todas las secreciones que están dentro de la cavidad torácica y sobre todo de la vía respiratoria, para que los puedan expulsar, porque esos pacientes tienen ese problema, ¿no? Que, se les dificulta mucho expulsar todas las secreciones que generan. Y bueno, finalmente son pacientes también que van a estar saturando muy bajo, ¿sale? Normalmente un paciente con EPOC satura entre un 86 a un 92%. Pacientes que van con 88% de saturación o con CO2 de 50, 55 hasta 60, y ustedes los ven como si nada,
¿sale? Y al contrario, si le tratan de disminuir ese dióxido de carbono, alteran el centro de la respiración. Entonces empiezan con dificultad respiratoria, porque su centro de la respiración a nivel central, a nivel del bulbo, como tal ya está acostumbrado precisamente a ese tipo de respiraciones, perdón, a ese tipo de CO2 para que pueda estimular la respiración, ¿sale? Bueno, entonces esto es en cuanto a los patrones espirométricos. Pues realmente son los comunes, ¿verdad? Los que se reportan en todas las espirometrías, ¿verdad? Tanto el normal, el obstructivo, el mixto y el restrictivo. Este, y pues yo sí lo que les recomiendo nada más es el hecho de que sí se tiene que hacer con un broncodilatador. Normalmente se les sugiere que sea el broncodilatador que el paciente utiliza. Por ejemplo, si es un paciente que utiliza el bromuro de ipratropio o el tiotropio, no quitárselo, ¿verdad? Pero sí debe suspenderlo previamente. Porque si ya viene aplicado con el broncodilatador, pues la prueba como tal ya no sirve, ¿no? Va a salir alterada y pues lo que se trata es de que podamos ver realmente cómo está su capacidad y sus volúmenes pulmonares sin broncodilatador. Entonces, yo la verdad en el Hospital General del Norte, cuando hacíamos las espirometrías, porque ya no sirve el espirómetro afortunadamente, utilizábamos el salbutamol porque, pues, bueno, por la cantidad de gente y por la premura del tiempo, se nos hacía más rápido como tal para poder hacer la prueba en 15 minutos. Pero si ustedes lo pueden hacer con su broncodilatador que el paciente está acostumbrado, es lo mejor, claro. Ahora, como tal, la espirometría es una prueba que se utiliza como diagnóstica, pero tampoco no es de una urgencia. Esto les comento porque luego nos había pasado que nos pedían espirometrías en pacientes que estaban con dificultad respiratoria. Créanme que alguien con dificultad respiratoria severa no va a poder expirar. O sea, ni primero no va a poder ni inspirar, ¿sale? Y segundo, no va a poder expirar. Entonces, la verdad es que esto es una prueba que se hace en un consultorio, ¿verdad? El paciente está sentado, porque también se puede modificar si está acostado, se modifican los volúmenes y capacidades pulmonares. Y bueno, debe estar dentro de lo que cabe, por lo estable que más se pueda, aunque a lo mejor no sea totalmente, pero no con dificultad respiratoria severa. La otra es que también tenga un problema infeccioso presente, como una tuberculosis activa, ¿verdad? O que venga con COVID, ¿verdad? Con influenza. No se debe de hacer, porque primera, porque va a contaminar el equipo. Y segunda, que es lo más importante, porque nos va a contaminar a nosotros, ¿no? Y va a dejar contaminado el consultorio o el lugar donde se haga la espirometría. Y eso pues realmente está contraindicado, ¿sale? Entonces, la espirometría se debe hacer cuando el paciente ya haya mejorado, sobre todo en este tipo de patologías de tipo infeccioso, y se le hace la espirometría, pues ya que haya pasado el periodo de severidad, ¿vale? Sobre todo es para valorar cómo está el pulmón, el grado de severidad que tiene y cómo clasificarlo dependiendo si es un patrón obstructivo en los grados de Gol, ¿sale? Todo esto, finalmente, pues para saber, como voy a repetir anteriormente, cuál es el pronóstico de vida que va a tener a largo plazo. Bueno, ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es la interpretación de la radiografía de tórax. En cuanto a la radiografía de tórax, es importante primero que tengamos en cuenta ciertos aspectos primero, que es la proyección de la placa, ¿sale? Generalmente la que siempre pedimos es la posterior-anterior, ¿sí? Que es el paciente, ¿verdad? En la cual la proyección de los rayos entra a través de lo que es la parte, eh, por así decirlo, en la espalda, ¿verdad? Y sale hacia la parte anterior de nuestro tórax. Entonces, estas dos proyecciones son las más comunes, la postero anterior y la lateral. Y pues son preferibles, ¿verdad? Porque precisamente dice que reducen la magnificación del corazón, porque si no se ve, podría malinterpretar con una cardiomegalia. Y entonces ahí estaríamos haciendo un diagnóstico, pues a lo mejor no correcto. Las anteroposteriores generalmente o frecuentemente se pueden hacer en pacientes en pie y esto tiende a magnificar el tamaño del corazón, ¿sabe? Entonces, realmente la que se utiliza más es la postero anterior. Esta a lo mejor puede ser hasta para situaciones de fracturas o algún problema de huesos, que es la que más se puede utilizar la AP. Pero la postero anterior y la lateral es la más común para poder ver patologías pulmonares.
Otra situación que tenemos es que tomar en cuenta es que se debe hacer siempre en inspiración, ¿sale? Porque si no, como tal, la radiografía va a captar no va a poder, no se van a poder visualizar como tal las estructuras del pulmón y de la caja torácica, ¿sale? Entonces debe ser una inspiración profunda. Normalmente deben de ser visibles al menos de 9 a 10 costillas posteriores, ¿sale? Sobre lo que es la parte del diafragma. Ahorita vamos a ver una placa normal. Y una inspiración insuficiente pues nos puede dar precisamente la apariencia de una cardiomegalia o una congestión pulmonar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la inspiración es muy, muy importante para que se puedan visualizar todas las estructuras a nivel de la caja torácica y el parénquima pulmonar. La penetración, ustedes a lo mejor muchas veces han escuchado eso de que está muy penetrada la placa, ¿no? ¿Qué es eso de que está muy penetrada? Bueno, se habla de que pues cuando al momento de que se toma el rayos X, la imagen puede estar o demasiado iluminada, que se llama radiolúcida, o demasiado oscura, que es radiopaca, ¿sale? Son los dos términos, radiolúcido o radiopaco. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Es importante precisamente que el paciente inspire, que para que la placa esté lo correctamente tomada, la columna vertebral debe verse visible a través del corazón sin que ésta esté demasiado clara o demasiado oscura. Una imagen demasiado penetrada o oscurecerá algunos detalles pulmonares, ¿verdad? Sobre todo si está, como ya dije, radio opaca, mientras que una imagen radiolúcida o poco penetrada puede ser que los vasos estén más prominentes simulando una congestión pulmonar. Y entonces igual nos puede dar el caso de que hay una alteración en cuanto al diagnóstico. La rotación igual, hay pacientes, ¿verdad? Que de repente sale la placa este, como que se ve que la columna, ¿verdad? O la tráquea estuviera desplazada, y es porque no se centró bien el tórax, ¿sale? Entonces una simetría, perdón, debe haber una simetría entre las distancias de las clavículas y el centro de la columna vertebral, que no es equidistante, y el paciente, bueno, no es equidistante, pero si el paciente está rotado, por lo que esto puede distorsionar la apariencia del mediastino y del corazón. Entonces, como ya les comentaba, se puede ver que probablemente el mediastino se vea como de una parte más ancha que de otra, o como tal, la tráquea se vea como si estuviera desplazada. Eso nos habla de que está rotada la placa. Entonces, se debe ver completamente central. Y bueno, finalmente, para asegurar una revisión exhaustiva, vamos a utilizar una mnemotecnia que es el ABCDE, ¿sale? En donde vamos a ver primero lo que es el airway o la vía aérea, en donde vamos a evaluar la tráquea para asegurarnos de que esté totalmente centrada, ¿verdad? Una desviación de esto nos puede decir que hay un signo de colapso pulmonar, como en el caso del neumotórax, que desplaza el mediastino y la tráquea, ¿verdad? O una desviación anatómica o una masa mediastínica. También se debe revisar el contorno de los bronquios principales, ¿sale? Que, bueno, es muy importante, ahorita lo vamos a ver cómo se deben de observar. Otros son los huesos y tejidos blandos, ¿sí? Normalmente se deben de observar las costillas, las clavículas y las vértebras para buscar si hay alguna fractura, lesión osteolítica o osteoblástica o por signos de osteoporosis. Y los tejidos blandos, ¿verdad? Que son pues ya lo que es el tejido celular, la piel, el músculo, en donde nos puede revelar masas, enfisema subcutáneo o signos de infección. Otra cosa importante también en cuanto a la C es el corazón y el mediastino, ¿sale? Hay que observar el tamaño del índice cardiotorácico, ¿verdad? Que se calcula en la vista posterior anterior, y este debe ser menos del 50% del diámetro total del tórax, ¿sale? Normalmente se mide, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que es el tamaño del tórax y del corazón, y de ahí se hace la diferencia para poder medir lo que es el índice cardiotorácico. Entonces, un índice mayor sugiere cardiomegalia, lo cual podría estar relacionado con insuficiencia cardíaca o hipertrofia del ventrículo. Otros son los contornos, perdón, mediastínicos, ¿verdad? En donde se evalúan bordes cardíacos, como cuál, el botón aórtico, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, ¿verdad? Si los contornos son borrosos, pueden ser indicativos de patologías como un derrame pericárdico o una masa mediastínica. Otro es el diafragma, en el caso ya de la D, ¿verdad? En donde vamos a evaluar precisamente que el diafragma derecho va a estar ligeramente más elevado que el izquierdo. ¿Esto por qué? Porque va a estar pues, la presencia del hígado, ¿no? Abajo de lo que es el diafragma derecho. Cualquier asimetría puede sugerir parálisis diafragmática o eventos postquirúrgicos o lesión traumática.
Estos son los ángulos costofrénicos, ¿verdad? Que estos deben ser nítidos y bien definidos. Si el ángulo está borrado, puede indicar derrame pleural, mientras que un diafragma aplastado o aplanado es común en el paciente con EPOC. ¿Por qué? Porque puede haber atrapamiento aéreo y eso hace que el diafragma se abata o se aplaste, ¿vale? Y bueno, en cuanto a los pulmones, ya lo último, ¿verdad? Hablamos precisamente que el parénquima pulmonar va a estar dividido en cuadrantes para detectar opacidades, nódulos, cavitaciones o consolidaciones en el caso de neumonías o en el caso de problemas tumorales, ¿verdad? O tuberculosis. La simetría y la densidad de cada pulmón son claves para diferenciar los procesos patológicos y variedades anatómicas. Los cilios, que son precisamente lo que sale y lo que conecta, ¿verdad? Lo que es el parénquima con la vía respiratoria, los bronquios. El hilio izquierdo va a estar un poquito más elevado que el derecho. Eso es normal, y la prominencia o desplazamiento del hilio puede sugerir, linfadenopatías, tumores o hipertensión pulmonar. Y los vasos pulmonares, bueno, estos normalmente la vasculatura pulmonar debe verse bien observada en la placa de tórax. Si como tal, si hay congestión de vaso, la zona apical puede indicar que pues hay hipertensión pulmonar. Bueno, entonces aquí observamos una radiografía normal, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, pues la tráquea está, bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí sí está central, ¿sale? Se ve precisamente la entrada del aire. Entonces las clavículas están simétricas, ¿sí? Los arcos intercostales, ¿verdad? Dijimos que se deben visualizar de 9 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y por aquí debe ver las flotantes, entonces más o menos son las que se deben de observar, ¿sale? La columna vertebral, en lo que es atrás de lo que es la silueta cardíaca, se deben de observar precisamente los cuerpos vertebrales cuando está bien tomada, ¿sale? Lo que es la vasculatura pulmonar se ve bien definida, y las siluetas, ¿verdad? El botón aórtico, ¿sí? La aurícula, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, ¿verdad? Igual que en este caso. Los hemidiafragmas que hablamos, ¿verdad? Tanto de los ángulos, el cardiofrénico como el costofrénico, se deben de visualizar correctamente, sin ningún tipo de opacidad. Y en el caso del hemidiafragma derecho, acuérdense que va a estar más elevado que el izquierdo por la presencia precisamente del hígado. Aquí, si ustedes observan, hay un poquito de aire, y eso puede ser por la situación de la presencia del estómago, ¿verdad? Entonces eso nos indica que hay aire ahí, y entonces no hay una masa homogénea, ¿verdad? Como es el caso del hígado, ¿vale? Las estructuras como tal, que también se pueden observar aquí muy ligeramente, no se observa ahorita porque debe estar pegado a lo que es la caja torácica, pero aquí debe ir precisamente la pleura, ¿sale? La pleura, acuérdense que hay una pleura visceral que va pegada a lo que es el parénquima pulmonar, y una pleura torácica, que es la que va pegada a la caja torácica precisamente, ¿sí? De ahí en fuera, pues bueno, observamos los tejidos, ¿verdad? Lo que son, en el caso de las mujeres, se observarían aquí las mamas. Se puede observar el caso del omóplato, ¿verdad? Aquí, los bordes del omóplato, de la escápula, y pues bueno, finalmente los huesos del hombro, ¿sale? Entonces, esta es una placa como tal normal, ¿verdad? En la cual no hay ninguna patología. Aparte, como tal, ustedes se dan cuenta, no está muy penetrada porque se observan bien el aire dentro del parénquima pulmonar, y las estructuras óseas y los tejidos blandos también se observan a una radiolucidez adecuada, ¿sale? Ok, estos son casos de neumonías, ¿sí? Que es en lo que platicábamos en las actividades que ustedes hicieron. Entonces, ahí hubo algunas situaciones en las cuales como que se llegaron a confundir. Acuérdense que una neumonía es una consolidación, así se llama. ¿Sí? Es una consolidación que puede ser por diferentes tipos de microorganismos, bacterias, virus, hongos, ¿verdad? Y que generalmente se va a formar en un lóbulo pulmonar, ¿sale? Por ejemplo, esta es la que yo les puse en la actividad. Esta es una neumonía basal de tipo derecho, ¿verdad? Porque está ocupando precisamente la base derecha del hemidiafragma derecho, ¿verdad? Y parte del lóbulo inferior del parénquima o del hemitórax derecho. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, también observamos esta neumonía, ¿verdad? Que está aquí, del lado derecho, ¿sí? Ocupa
Esta, por ejemplo, a diferencia de esta, se ve como con bordes irregulares, ¿verdad? Se llaman algodonosos. Y ahí podría haber diferencia en cuanto a la bacteria que nos puede estar ocasionando esta patología. Aquí ustedes se dan cuenta, igual hay una neumonía a nivel de lo que es el segmento medio del lóbulo del pulmón derecho, ¿sí? Está muy bien definida con sus bordes, ¿sí? Y como tal es totalmente homogénea, es radiolúcida, se ve bien delimitado como tal lo que es la consolidación pulmonar, que igual puede estar en cualquier otro de los lóbulos. Me parece que aquí tengo otra. A mí esta es de focos múltiples. ¿Sale? Esta puede estar también asociada con broncograma aéreo. El broncograma aéreo quiere decir que aparte de que se vean estas como, como algodones, ¿verdad? Que se observan o como radiopacidades, se puede observar parte de lo que es el aire del pulmón. No siempre se combina el broncograma aéreo con la radiopacidad, ¿sale? Pero, por ejemplo, esta radiografía, que es una neumonía de focos múltiples, y se ven como si fueran algodoncitos por todos lados del pulmón, está ocasionada por un neumocitis carini, ¿sale? Entonces es una placa muy común de una neumonía por neumocitis carini, que prácticamente está abarcando los dos lóbulos pulmonares. Esta es otra neumonía, pero este ya es del segmento apical del lóbulo derecho igual, ¿sale? Bueno, y ahí ya sería como tal definir la bacteria que nos está ocasionando este problema. ¿Qué diferencia hay entre la neumonía y un derrame? Bueno, que el derrame siempre va a buscar los niveles bajos del tórax porque es líquido, lo que en un momento dado se va a atrapar. Entonces, por ahí comento porque la neumonía me la confundían con el derrame. Y acuérdense que la neumonía puede estar muy bien delimitada en partes apicales, en partes medias o en partes basales. El derrame, como ahorita lo vamos a ver, es líquido. Entonces, hasta el líquido va a formar niveles, cosa que no hace la neumonía. ¿Sale? La telectasia, esta es una imagen que está muy padre porque aparte en esta estamos combinando dos patologías, tanto la telectasia como un derrame pleural. Entonces, ¿la telectasia qué pasa? Pues la telectasia es la pérdida como tal del volumen, como de los alveolos o de un determinado lóbulo pulmonar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el lóbulo o el alveolo se colapsa, se cierra, se pierde como tal ese aire que tenía como tal contenido el pulmón. Entonces, el signo característico de la telectasia son precisamente estas líneas, ¿sí? Que ustedes observan. Estas líneas, ¿sí? Cuando ustedes las observen, son precisamente lóbulos colapsados o alveolos colapsados. Por ejemplo, aquí es una telectasia bilateral, tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo, basal prácticamente, ¿sí? Y pues eso va a estar generalmente la telectasia muy asociada a problemas, sobre todo de tipo en la cual se pierde la presión en la vía respiratoria, puede ser tumoraciones, puede ser a lo mejor pérdida de como un barotrauma, ¿verdad? Puede ser una telectasia, o alguna otra patología que también nos pueda generar esa pérdida, como por ejemplo la pérdida del factor surfactante, cuando son pacientes que están con índices de oxigenación muy elevados o FiO2 muy elevadas, y entonces se empiezan a colapsar los alveolos. Entonces, esto pues nos va a traer precisamente como tal una telectasia. Aquí se llegan a observar precisamente las atelectasias. Estos hilos, ¿verdad? Blancos que se observan son atelectasias, aquí son del lóbulo medio del pulmón derecho. Y aparte está combinado con un derrame pleural en el pulmón del lado izquierdo, ¿vale? Ahorita vamos a observar aparte que, bueno, en el caso de la telectasia, a diferencia del neumotórax, en el neumotórax acuérdense que todo el pulmón se va a colapsar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que muchas veces va a retraer lo que es esta parte del mediastino, ¿no? Se va a jalar la tráquea, se va a jalar la silueta cardíaca. A diferencia de la telectasia, que no va a ser una parte en la cual va a estar colapsado, aunque puede haber atelectasia muy grande, ¿no? De todo un lóbulo, ¿no? Que puede en un momento dado perderse, y eso a lo mejor sí puede en un momento dado hacer que la silueta cardíaca se retraiga y confundirlo con un neumotórax. ¿Vale? Este es otro caso de atelectasia, sí, son intersticiales, vean cómo se ven las líneas blancas, es lo que comentaba, ¿sale? Esas atelectasias, pues se pueden tratar, normalmente si es un paciente que está intubado,
con presión positiva, ¿verdad? Para precisamente abrir el alveolo. Si es alguna otra patología, pues a lo mejor está, no sé, igual broncodilatadores o si no está intubado con ejercicios respiratorios. Pero normalmente las atelectasias tienen mejoría, pueden recuperar aplicando la presión positiva en la vía respiratoria. Ese es el caso de un derrame pleural que pues ya comenté, ¿verdad? ¿Qué es lo más común del derrame? Que siempre va a estar ocupando todo el ángulo, tanto el cardiofrénico como el costofrénico, ¿sí? Lo va a estar borrando, ¿sale? Y lo común en el derrame es que va a haber un nivel, ¿sale? Aquí se ve el nivel precisamente del líquido, ¿ok? Y que prácticamente va a borrar todo el pulmón. Es lo único que tiene del pulmón en el lado derecho y es en el lado izquierdo. Entonces, el derrame pleural realmente, pues yo creo que no tiene pierde. Si ustedes ven en una imagen de este tipo, ¿sí? Y con un nivel como tal, estamos hablando de que hay un derrame de líquido, ¿no? Que generalmente es lo que se encuentra entre las pleuras y que va a, como tal, a desplazar el pulmón y va a empezar a, como tal, a acumular el líquido entre la pleura parietal y la visceral. Es otro caso de derrame pleural, ¿sí? También aquí se llega a observar precisamente la acumulación. Algo muy importante, bueno, como tal, ahorita vamos a ver otras radiografías. Bueno, en el caso del neumotórax, ¿sí? Eh, en el caso del neumotórax, aquí el pulmón como tal se van a observar precisamente la delimitación de lo que es las líneas entre la pleura parietal y la visceral. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, aquí se observa el pulmón, ¿sí? Aquí por donde voy pasando el cursor, se observa precisamente la línea entre la pleura parietal y la pleura visceral. Si ustedes observan esto, estamos hablando de que hay un neumotórax, ¿sale? ¿Sí? Porque se está perdiendo, todo el aire como tal está entrando dentro de lo que es la cavidad torácica. Como aquí se rompió la pleura y el aire está entrando, entonces el pulmón se colapsa, ¿sí? Y si ustedes observan, vuelvo a repetir, esta línea, ¿sí? Es que hay un neumotórax, en este caso es del lado izquierdo, ¿sale? Los neumotórax pueden ser, pues, de tipo espontáneo, por una bula enfisematosa que se rompa, o pues, de tipo traumático, ¿no? Generalmente por algún accidente donde se rompió parte de la parrilla costal y bueno, esto lesionó a lo mejor la pleura visceral y pues empezó a entrar aire dentro de lo que es el parénquima pulmonar. O igual también se rompe la pleura parietal y se empieza a penetrar aire dentro de lo que es la cavidad torácica. Entonces el pulmón se empieza a colapsar y por eso se ve este pulmón así como chiquito, ¿verdad? ¿Sale? Aquí se delimita mejor el contorno, ¿verdad? Entre la pleura parietal y la visceral y esto prácticamente sería el pulmón. Otro signo característico que nos comentan es que los vasos como tal, la distribución de los vasos pulmonares, solamente se van a observar en lo que es en el pulmón. En lo que es la parte que está llena de aire, ¿verdad? Ya no se van a observar vasos pulmonares como en este caso. ¿Sale? Entonces, si ustedes observan que aquí ya no hay vasos pulmonares observables, solamente acá, estamos hablando de que hay un neumotórax, ¿sale? Y en este caso es del lado izquierdo. Aquí igual ya nos observan los vasos pulmonares. Este es otro neumotórax, ¿sí? Aquí lo observan igual, vuelvo a repetir, este es un neumotórax muy severo, prácticamente está ocupando todo la caja torácica, ¿sí? Este es prácticamente el único que queda de pulmón, ¿sí? Está muy pequeño. Igual en este lado, si ustedes observan, igual se observa la pleura parietal y la visceral están acá, prácticamente se pierde la parietal, está lo único que se ve es la visceral. Y aquí ya se ve que entra un catéter, como le llaman, un sello pleural precisamente para tratar de mejorar este problema y de que el pulmón se vuelva a reexpandir dentro de la caja torácica. Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes se dan cuenta, aquí miren, se observan los vasos como tal pulmonares en el lado izquierdo y en el lado derecho se pierde todo lo que es la visualización de la vasculatura pulmonar, ¿vale? Entonces, esto es un neumotórax. Otra cosa que también, no sé si se dan cuenta, es que aquí la tráquea está desviada, ¿sí? Se jala hacia el lado contralateral del neumotórax, ¿sale? Entonces, igual la silueta cardíaca se jala hacia el lado izquierdo, ¿sí? Igual aquí está jalada, ¿sí? Hacia el lado izquierdo. Y si fuera bilateral, ¿qué pasaría? Pues que prácticamente los dos pulmones están colapsados. Entonces,
la silueta cardíaca, habría una retracción hacia ambos lados del tórax. Entonces lo que va a pasar es que se va a rectificar por completo la silueta cardíaca, ¿vale? Entonces vas a ver como si estuviera central. Eso es para parte de lo que es el neumotórax bilateral, ¿vale? Bueno, pues a grosso modo es algo que, bueno, quisimos explicar muy brevemente porque, bueno, pues es una clase muy extensa. De hecho, ustedes ya lo vieron en sus módulos. No sé si tengan alguna pregunta o duda acerca de lo que fueron las interpretaciones de las placas y de la espirometría. Y pues estoy a sus órdenes si tienen algún comentario. Adelante, buenas tardes. ¿No hay dudas? Entonces, ¿cómo voy a ver cómo sé que hay un neumotórax? Así, porque esa es la de las más comunes, que por ahí vi que se confundieron mucho en las actividades. ¿Cómo me doy cuenta que hay un neumotórax en la placa de tórax postero anterior? Escucho. ¿Cómo sé que hay un neumotórax? ¿Qué signo voy a ver? ¿Sí? ¿No? Acuérdense, el neumotórax, ¿sí? Vamos a observar precisamente colapso, ¿verdad? Del pulmón, la pleura visceral, que es esta prácticamente, ¿sale? Y se va a perder todo lo que es la vasculatura pulmonar a nivel de la cavidad torácica, del lado que está afectado, ¿vale? Ahí estamos hablando de que hay un neumotórax, aparte que se retrae todo lo que es la silueta cardíaca junto con la tráquea, ¿sí? ¿Sí quedó eso? Pregunto. Sí. Sí, doctor, sí, quedó claro. En el caso de la neumonía, acuérdense que es una consolidación, no hay pierde, me voy para atrás. En el caso de la neumonía, en el caso de la neumonía, aquí no me sirve el cursor, espera. En la neumonía, acuérdense que pues van a ser imágenes totalmente bien delimitadas o probablemente con bordes irregulares, pero esto va a depender mucho, vuelvo a repetir, del virus, la bacteria o el microorganismo. Aquí ya no le quise aunar más para cada tipo de neumonía porque nos echamos otras 2, 3 horas. Pero bueno, finalmente lo que yo quería que se entendiera es cómo se ve una consolidación pulmonar, a diferencia de lo que es un derrame pleural, ¿sale? Que como ya vimos, bueno, es la telectasia, que también ya comentamos que se ven estas líneas blancas, ¿verdad? Como son como hilos de plata, que es porque se colapsan los alvéolos o el lóbulo pulmonar, y el derrame es este, no hay pierde, hay líquido, hay niveles, ¿sí? A nivel de la hemitórax, en donde finalmente se haya producido este problema. ¿Sale? Entonces, si no hay preguntas, dudas, pues no sé. Preguntas, dudas, ¿no? De mi parte no, doctor, quedó muy claro. Hay que seguir practicando. Ok. Bueno, pues entonces, pues maestra, estoy dando por terminado esta clase de Zoom. Espero que pues les haya servido. Es un reforzamiento nada más a lo que ya vieron en el módulo, ¿verdad? De todas maneras, pues yo sigo atento a sus comentarios. Voy a calificar ahorita el segundo módulo. Y pues yo espero que ya haya quedado claro, digo, entendible dentro de lo que cabe en cuanto sobre todo a la placa de tórax, porque finalmente es algo que pues a muchos se nos dificulta luego interpretar, ¿vale? Pero pues si no hay ninguna duda, pregunta, pues termino la clase. Gracias, maestro. Aquí me dicen que ya quedó más claro ya quedó más claro lo de las placas porque a lo mejor no se entendía muy bien, pero ya quedó más claro. Es que a veces es mejor explicarlo verbalmente porque de veras que luego nada más en escribirlo a veces se pierde uno y si uno no les explica, pues no se entiende bien. Por eso está muy bien esto de que se hagan las clases en Zoom para que yo pueda explicar por qué se presenta cada patología o por qué es que se ve así, ¿no? O cómo lo puedo diagnosticar o saber por qué en un momento está este problema, ¿sale? Pues muchas gracias, maestra.